Tu hermana se merecía esa casa. Deberías sentirte honrado de ayudar a mis padres, me dijeron después de que los confronté por la hipoteca que habían sacado en secreto a mi nombre. Así que les contesté, me sentiré honrado de verlos a todos en la cárcel. Voy a empezar con el momento en que mi mundo, básicamente, explotó. Era un martes por la mañana, 11:43 de la mañana. Lo recuerdo porque literalmente estaba mirando el reloj, esperando mi hora de comida. Trabajo en una empresa de logística haciendo control de inventarios. Nada lujoso, pero paga las cuentas. En fin, estaba sentado en mi cocina enana. Y cuando digo enana, me refiero a que, si hay dos personas ahí al mismo tiempo, alguien va a recibir un codazo, comiendo de esas sopas Maruchan de $17 como la potencia financiera que soy. Suena mi teléfono. Número desconocido con LADA de otro estado. Normalmente, dejaría que se fuera al buzón de voz porque, quien contesta llamadas de números desconocidos hoy en día. Pero estaba aburrido y pensé, ¿por qué no? Bueno, digo, probablemente sonando como si tuviera comida en la boca porque, bueno, así era. Hablo con Mateo Reyes. La voz sonaba muy profesional. No, ¿cómo está hoy? Fui directo al grano. Sí, soy yo. Habla Teresa, de Servicios Hipotecarios Roble Plateado. Le llamamos por el saldo vencido en su cuenta hipotecaria. Hemos enviado varias notificaciones a su domicilio y no hemos recibido ninguna respuesta. Dejé de masticar, literalmente a la mitad del bocado. Los fideos me colgaban de la boca como a una especie de monstruo confundido de pasta. A ver, un momento. ¿Cuál hipoteca? Teresa ni siquiera hizo una pausa. La hipoteca asociada a la propiedad ubicada en calle Jacarandas 412, en Lomas del Valle. Su nombre figura como el prestatario principal. El saldo pendiente actual es de $7,872,999.11 pesos. No es broma, me empecé a reír. Una verdadera carcajada a todo pulmón. Era tan absurdo que pensé que alguien me estaba jugando una broma. Señorita, creo que se equivocó de Mateo Reyes. Yo rento un departamento de 55 metros cuadrados y mi cama está en el piso. Mi mayor decisión financiera de este mes fue si comprar macarrones con queso de marca o quedarme con la marca libre de la tienda. Ni siquiera tengo un sillón. Mucho menos una casa de casi 8 millones de pesos. Teresa sonaba como si ya hubiera escuchado ese cuento antes. Señor, entiendo su confusión, pero necesito verificar cierta información. Y entonces Teresa empezó a pedirme mis datos personales. Cuerpo, fecha de nacimiento, apellido materno de mi madre. Y todo coincidía. Todo. El préstamo era real. Estaba a mi nombre y estaba en mora. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Conoces esa sensación cuando estás a punto de ser atropellado por un camión y tu cerebro empieza a gritar? Ese era yo. Mis manos se quedaron frías y tuve que poner el teléfono en altavoz porque temblaba demasiado para sostenerlo. Escuchen esto, aproximadamente un año y medio antes, alguien había sacado una hipoteca robando mi identidad. Compraron una casa en algún suburbio del que nunca había oído hablar y dejaron de pagar a los 10 meses. El aval, mi papá. Fue entonces cuando todo cuadró y estuve a punto de perder la maldita cabeza. Miren, esto es lo que necesitan entender sobre mi familia. Soy el hijo de en medio. Tengo un hermano mayor que es básicamente perfecto, está casado con su novia de la universidad, trabaja en finanzas, vive en una casona de Nuevo Rico con 2.5 hijos y un Golden Retriever. Luego está mi hermana menor, Raquel. Tiene 27 años, 5 años menor que yo, y ha sido la princesa de la familia desde el primer día. Raquel siempre ha estado encontrándose a sí misma, fue instructora de yoga durante 6 meses, luego coach de vida, luego iba a ser influencer, siempre vestida con ropa deportiva de diseñador, siempre hablando de manifestar sus sueños y alinearse con la abundancia. Mis padres han estado financiando su estilo de vida desde que se graduó de la universidad con un título en comunicaciones que jamás ha usado. Mientras tanto, yo he trabajado desde los 16 años. Me pagué mi propia carrera en una universidad pública. Conseguí un trabajo decente. Nunca pedí limosnas. Soy el responsable, el que no necesita ayuda.
El hijo invisible que simplemente resuelve sus propios problemas y no estorba. Pero, por lo visto, no fui lo suficientemente invisible como para evitar que usaran mi identidad para comprarle a Raquel la casa de sus sueños. Colgué con Teresa e inmediatamente llamé a mi papá. Contestó como siempre, molesto de que alguien se atreviera a interrumpir su jubilación. Mateo, ¿qué pasa? Firmaste como aval una hipoteca a mi nombre. Silencio absoluto. Como ese tipo de silencio que es tan fuerte que te zumban los oídos. ¿Por qué pensarías eso? Preguntó finalmente, pero demasiado rápido. Como si hubiera estado ensayando la respuesta. Porque el banco me acaba de llamar sobre una casa que aparentemente es mía. Y adivina de quién es el nombre que aparece como aval. Más silencio. Luego, mira, cálmate. No es para tanto. ¿No es para tanto? Mi voz subió como 3 octavas. Usaste mi identidad para comprar una casa. Eso es literalmente fraude. Ella necesitaba ayuda, dijo, como si eso lo explicara todo. Ayuda. Me metiste en un préstamo de casi 8 millones de pesos sin preguntarme. Fue entonces cuando la escuché a ella en el fondo. La voz de Raquel, toda llena de pánico y susurrando. Por supuesto que ella estaba ahí, probablemente recostada en algún sillón seccional sobrevalorado en su casa robada, volviéndose loca porque su viaje gratis estaba a punto de terminar. Me la podía imaginar en esos pantalones deportivos de $2,550 pesos que siempre usa. Esos que cuestan más que mi presupuesto de comida de un mes. Luego mi mamá se puso al teléfono. Bueno, de todos modos no estabas usando tu crédito para nada importante. Me tuve que sentar. Estaba tan atónito que no podía articular palabras. Hablaban de mi crédito como si fuera algún recurso familiar que simplemente podían tomar prestado cuando se les diera la gana. Como si mi futuro financiero fuera su alcancía personal. Más tarde me enteré, y esta parte me dio ganas de quemarlo todo, de que habían usado una vieja carta poder, una que firmé cuando tenía 18 años para que mi papá pudiera ayudarme a apelar un problema con un préstamo estudiantil. La guardaron por más de una década y la usaron para falsificar mi firma en los documentos de la hipoteca. Cuando saqué mi reporte del buró de crédito esa noche, parecía zona de guerra. Pagos atrasados, cuentas en cobranza, procesos de embargo. Mi score había caído de 780 a 520. Y yo estaba a punto de ser demandado por una casa que ni siquiera había visto nunca. Los siguientes días fueron un borrón de llamadas telefónicas, papeleo y de darme cuenta poco a poco de lo profundo que llegaba esta madriguera de conejo. Me reporté enfermo en el trabajo y pasé 12 horas al día tratando de averiguar qué diablos le había pasado a mi vida. Primera parada, el buró de crédito. Era peor de lo que pensaba. No solo estaba la hipoteca, sino que había 3 tarjetas de crédito abiertas a mi nombre en los últimos 2 años. Todas al límite, todas en mora. Alguien había estado dándose la gran vida con mi crédito mientras yo comía Maruchan y viajaba en camión al trabajo. Presenté denuncias por robo de identidad ante las sociedades de información crediticia, congelé mi crédito, envié cartas de cese y desistimiento a cada agencia de cobranza que me estaba acosando. Todo el proceso fue como navegar por una pesadilla burocrática diseñada por sádicos. Tiempos de espera en el teléfono que duraban más que algunas películas. Transferencia tras transferencia a departamentos que no existían. En un punto, pasé 45 minutos explicándole mi situación a un tipo que no dejaba de preguntarme si estaba seguro de que no me había olvidado de haber comprado una casa. Sí, amigo. Definitivamente me olvidé de gastarme 8 millones en bienes raíces mientras estoy aquí contando monedas para pagar la lavandería. Pero aquí estaba el detalle, el banco todavía tenía mi firma en sus archivos, una firma que mi propia familia había falsificado. Así que hice lo que haría cualquier persona razonable, comencé a investigar. Resulta que Raquel no solo se había mudado a esa casa. Llevaba más de un año publicando sobre ella en redes sociales. Historias de Instagram desde la casa de sus sueños. Publicaciones en Facebook sobre vivir agradecida. TikToks presumiendo su closet vestidor. Tenía toda una sección de historias destacadas llamada Metas de casa, donde posaba frente a encimeras de granito y una isla de cocina que costaba más de lo que gano en 6 meses. Pero esto es lo que realmente me enfureció,
Mientras yo recibía llamadas de cobranza y avisos de embargo, ella estaba organizando fiestas, noches de vino con sus amigos de yoga y círculos de manifestación en la sala. Incluso organizó un taller de tablero de visión, donde cobró a la gente $3,400 por recortar fotos de revistas en su casa robada. La audacia era irreal. Empecé a escarbar más profundo. Llamé a la compañía hipotecaria fingiendo estar verificando información. Descubrí que la solicitud enumeraba mis ingresos como $2,499,000 al año. Nunca en mi vida he ganado más de $1,071,000. La carta de verificación de empleo decía que yo era el director de operaciones senior en una empresa de la que nunca había oído hablar. Así que, no solo robaron mi identidad, sino que fabricaron por completo todo mi perfil financiero para calificar para el préstamo. Pero esperen, se pone mejor. Conduje por la casa un fin de semana solo para ver que habían comprado los 8 millones de pesos de mi crédito arruinado. Está en uno de esos fraccionamientos nuevos donde todas las casas se ven exactamente iguales y la asociación de colonos probablemente te multa por tener el buzón del tono de beige equivocado. Grande, moderna, con esas ventanas enormes que gritan, tengo más dinero que sentido común. El Mercedes blanco de Raquel estaba en la entrada de la cochera porque, claro que lo estaba. Me quedé ahí unos 10 minutos simplemente mirando esta casa que técnicamente era mía, pero que nunca podría pagar, viendo a mi hermana vivir su mejor vida a mis costillas. Pasó una corredora, alguna mamá en ropa de ejercicio de diseñador que probablemente costaba más que la mensualidad de mi coche. Me lanzó una mirada sospechosa, como si estuviera echando ojo para robar. Si tan solo supiera que yo era el tipo que realmente estaba pagando por la mitad de las casas en este vecindario a través del robo de identidad. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Siempre había sido el buen hijo, el callado que no causaba problemas, el que limpiaba sus propios desastres y nunca pedía ayuda. Pero me habían quitado todo. Mi crédito, mi futuro financiero, mi capacidad para alguna vez comprar una casa propia. ¿Y esperaban que yo simplemente qué? ¿Sonriera y lo aguantara? No. Había terminado de ser el tapete de la familia. De hecho, olviden eso. No solo había terminado de ser el tapete, estaba a punto de convertirme en su peor maldita pesadilla. Aquí es donde probablemente debía haber llamado a la policía y dejar que ellos se encargaran. Las personas normales habrían presentado una denuncia penal, contratado a un abogado, seguido los canales adecuados, pero yo no me sentía particularmente normal en este punto. Me sentía estratégico. Miren, lo que pasa cuando eres el hijo de en medio ignorado es que te vuelves muy bueno observando. Aprendes a prestar atención, a notar cosas que otras personas pasan por alto. Y lo que había notado a lo largo de los años es que mi familia operaba bajo un principio muy simple: Raquel obtiene lo que Raquel quiere, y todos los demás se las arreglan para que funcione. Bueno, yo estaba a punto de cambiar ese guión. Lo primero que hice fue documentar todo. Y me refiero a todo. Capturas de pantalla de las publicaciones de Raquel en redes sociales, fotos de su coche en la entrada. Incluso tomé fotos de ella publicando los paquetes que le llegaban a la puerta frontal, ropa de diseñador de marcas que no podía ni pronunciar, kits de comida orgánica que costaban más por día de lo que yo gasto en comida en una semana, copias de cada carta de la compañía hipotecaria. Comencé una hoja de cálculo rastreando cada pago, cada cargo por atraso, cada aviso de cobranza. Estaba armando un caso como si fuera de la fiscalía yendo tras un jefe de la mafia. La hoja de cálculo honestamente fue terapéutica. Pestañas codificadas por colores, datos cruzados, hipervínculos a documentos de respaldo. Mis compañeros de trabajo habrían estado impresionados. Nunca había sido tan organizado con nada en mi vida. Pero supongo que nada te motiva tanto como la furia justa y la perspectiva de la ruina financiera. Pero necesitaba ayuda. Ayuda profesional. Así que llamé a mi amiga Jimena de la universidad. Ahora bien, Jimena y yo no éramos súper cercanos ni nada, pero nos habíamos mantenido en contacto a lo largo de los años. Ahora es abogada, se especializa en robo de identidad y fraudes financieros. Lista como el diablo y más dura que un bistec de 50 pesos. Me debía un favor de cuando la ayudé a mudarse durante una tormenta y todos los demás la dejaron tirada. Además, odia a los abusivos. Y lo que hizo mi familia fue puro abuso.
La llamé un viernes por la tarde. Jimena, necesito preguntarte algo y va a sonar una locura. Ponme a prueba. Así que le conté todo. La hipoteca, la firma falsificada, Raquel viviendo en la casa, mis padres actuando como si no fuera la gran cosa. Cuando terminé, hubo silencio durante como 30 segundos. Oh, Mateo. Esto no es solo robo de identidad. Esto es fraude en múltiples niveles. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Unos 18 meses, y todavía viven en la casa. Raquel publica al respecto en Instagram como si fuera una especie de influencer de estilo de vida. Jimena se rió, pero no fue una risa feliz. Fue el tipo de risa que hacen los abogados cuando huelen sangre en el agua. Oh, los vamos a sepultar. ¿Puedes venir el lunes? Trae todo lo que tengas. El lunes no podía llegar lo suficientemente rápido. La oficina de Jimena está en la zona corporativa. Una de esas torres de cristal que te hacen sentir importante con solo caminar por el vestíbulo. El elevador tenía ese olor a dinero nuevo, cuero y colonia cara. Y a los sueños de personas que pueden permitirse honorarios legales de $6,800 la hora. Hizo que mi camisa de botones en liquidación de Suburbia se sintiera aún más inadecuada de lo habitual. Le echó un vistazo a mi carpeta de pruebas y empezó a sonreír como si fuera mañana de Navidad. Esto es hermoso, dijo, hojeando estados de cuenta bancarios y reportes de buró. No solo falsificaron tu firma. Crearon un perfil financiero completamente ficticio. Mira esta comprobación de ingresos. El membrete es de una empresa que no existe. El sello del notario pertenece a alguien que se mudó a Mérida hace 3 años. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer mucho. Pero primero necesito preguntar, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar con esto? Pensé en las publicaciones de Instagram de Raquel, sus talleres de manifestación, sus noches de vino en la casa que yo estaba pagando. Hasta el final. Bien, porque estoy a punto de presentarle a tu familia el concepto de las consecuencias. Jimena expuso el plan. Primero, presentaríamos una queja formal por fraude ante el banco exigiendo una investigación completa sobre la originación del préstamo. Solicitaríamos toda la documentación, incluidas las solicitudes originales y cualquier material de respaldo. Luego, presentaríamos una demanda civil por daños, no solo el dinero, sino daño moral, daño crediticio, pérdida de oportunidades. Pero aquí estaba el remate, no íbamos a advertirles. Ni llamadas telefónicas. Ni reuniones familiares, ni oportunidades de resolverlo. Habían tomado su decisión cuando falsificaron mi firma. Ahora iban a vivir con las consecuencias. Una cosa más, dijo Jimena mientras me iba. No los contactes. No mandes mensajes. No llames. No aparezcas por la casa. Deja que el papeleo hable por ti. Asentí. Pero ya estaba planeando mi próximo movimiento, porque había una cosa que Jimena no sabía sobre mí, siempre había sido mejor jugando al ajedrez de lo que nadie en mi familia imaginaba, y era hora de mi jugada de apertura. 2 semanas después. Estaba parado en el umbral de la puerta de Raquel con un folder tamaño carta que estaba a punto de arruinarle el día. Sé que Jimena dijo que no los contactara, pero necesitaba ver su cara cuando la realidad la golpeara. A veces, la venganza no se trata solo de ganar. Se trata de verlos darse cuenta de que han perdido. Conduje hacia allá un jueves por la mañana, pedí un día personal en el trabajo. Sin advertencias, sin avisos, solo yo. Un auto rentado y una carpeta llena de documentos legales que apedrearían a cualquier persona normal. La casa se veía exactamente como en Instagram. Césped perfectamente cuidado, esas piedras decorativas que se ven caras, todo gritando, tengo dinero. El Mercedes de Raquel estaba en la cochera. Probablemente pulido y encerado porque, Dios no lo quiera, alguien podría pensar que no podía pagar el mantenimiento del auto. Toqué una vez, no muy fuerte, solo lo suficiente para hacer vibrar la puerta. Raquel abrió y por medio segundo, pareció genuinamente sorprendida. Luego, su rostro se transformó en esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Esa que dice, soy inocente y tú estás exagerando. Mateo, por Dios. ¡Qué sorpresa!
Canturreó como si no acabara de bombardear mi vida financiera. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. Está bien, claro. Pasa. ¿Quieres algo de tomar? Acabo de preparar este increíble latte de cúrcuma que supuestamente reduce la inflamación y alinea tus chakras. Tenía ganas de golpear algo, preferiblemente su cara, pero mantuve la voz nivelada. Estoy aquí por la hipoteca. Su sonrisa parpadeó un poco. ¿Cuál hipoteca? La que sacaste a mi nombre para esta casa. La que actualmente está en proceso de embargo. Ah, eso, río. Realmente se rió. Esa fue idea de mamá y papá. Y tú no estabas usando tu crédito para nada de todos modos. Así que, ¿cuál es el gran problema? ¿El gran problema? ¿El gran problema? Di un paso adentro e inmediatamente quise incendiar el lugar. Parecía que un tablero de Pinterest había explotado. Plantas falsas por todos lados porque Dios no quiera que realmente tenga que regar algo. Esos letreros de madera con citas inspiradoras estúpidas como vive, ríe, ama y bendecida más allá de toda medida. Y un banderín sobre el fregadero de la cocina que decía, solo vibras positivas. La maldita ironía era más espesa que la leche de coco orgánica en su refrigerador de diseñador. Todo el lugar gritaba. Veo demasiados programas de Discovery Home y EALT y no tengo personalidad real. Paredes grises, muebles blancos, esos estúpidos cojines decorativos que cuestan $1. 360 pesos cada uno y no sirven para ningún propósito real. Era como caminar por una sala de exhibición de muebles donde alguien sin gusto tenía dinero ilimitado para desperdiciar. El gran problema, dije, sacando mi carpeta, es que cometiste fraude, múltiples delitos graves. De hecho, esparcí el contenido sobre su perfecta mesa de centro blanca. Estados de cuenta bancarios, reportes de buró de crédito, documentos legales y mi favorito personal, una carta de cese y desistimiento del despacho de abogados de Jimena. Los ojos de Raquel se abrieron de par en par. ¿Qué es todo esto? Evidencia. Copias de la solicitud de hipoteca falsificada, documentación de la falsa comprobación de ingresos, reportes de crédito que muestran lo que le hiciste a mi calificación, denuncias por robo de identidad y esto, saqué el último documento, una carta de mi abogada. Se puso pálida. Pálida de verdad. ¿Tu abogada? Sí, Jimena Morales. Se especializa en casos de robo de identidad y fraude. Es muy buena en lo que hace. Ya ha presentado denuncias ante el banco y en la Fiscalía General del Estado. Raquel se dejó caer de golpe en su inmaculado sofá blanco. Mateo, por favor. Somos familia. La familia no falsifica las firmas de los demás en préstamos de casi 8 millones de pesos. Fue entonces cuando mis padres entraron. La sincronización perfecta, la verdad. Probablemente habían estado escuchando desde el pasillo tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto. Mateo. Empezó mi mamá usando esa voz decepcionada que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de la hipoteca que ayudaron a Raquel a sacar a mi nombre. La que destruyó mi crédito y me hizo responsable por más de $7,873,000 pesos. Mi papá se cruzó de brazos usando esa pose de intimidación que funcionaba cuando yo tenía 12 años, pero que ahora solo se veía patética. A ver, espera. Esto se está sacando de proporción. Se suponía que iba a ser temporal. Temporal, me reí. Han pasado 18 meses. La casa está en juicio hipotecario. Mi puntuación crediticia bajó 260 puntos. ¿Cómo es exactamente eso temporal? Te íbamos a decir, dijo mi mamá, ¿cuándo? Cuando el actuario apareciera para embargar mis bienes imaginarios. Raquel finalmente recuperó la voz. No puedo permitirme refinanciar. Mi crédito no es lo suficientemente bueno. Ya no es mi problema. Empecé a recoger los papeles. Miren, esto es lo que va a pasar. Jimena va a presentar una demanda civil la próxima semana. Vamos a buscar la reparación de los daños, el monto del préstamo, honorarios legales, costos de reparación de crédito, daño moral.
El banco está realizando una investigación completa sobre los documentos fraudulentos y el Ministerio Público está investigando posibles cargos penales. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Mi papá abría y cerraba la boca como un pez. Mi mamá parecía que estaba a punto de llorar. Raquel solo me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. No puedes hablar en serio, dijo finalmente mi papá. Hablo completamente en serio. Me usaron. Falsificaron mi firma. Arruinaron mi crédito para comprarle a Raquel una casa que no podía pagar. Y luego esperaban que simplemente que sonriera y pagara. Me dirigí a la puerta, luego me detuve. Ah, y Raquel, bonitas publicaciones en Instagram, por cierto. Realmente ayudan a establecer que has estado viviendo aquí a sabiendas y con toda voluntad. A Jimena le van a encantar. Salí y no miré atrás. Pero podía escuchar a Raquel empezando a llorar a través de la puerta. ¡Qué bueno! Ya era maldita hora. ¿Saben lo que dicen sobre la venganza? Es un plato que se sirve frío. Pero lo que no te dicen es lo satisfactorio que es ver cómo todo se derrumba en tiempo real. 3 días después de mi pequeña visita. Raquel me llamó 6 veces. No contesté. Luego vinieron los mensajes de texto. Mateo, por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos hablar sobre esto. El banco llamó. Están haciendo todo tipo de preguntas. Mamá tiene dolores en el pecho. Literalmente le vas a provocar un infarto. Está bien, sé un idiota, pero esto no ha terminado. Tomé capturas de pantalla de todo y se las reenvié a Jimena. Evidencia de acoso continuo y manipulación por culpa, dijo ella. Sigue mandándolos. A la semana siguiente, las cosas empezaron a ponerse realmente interesantes. Resulta que Jimena tenía a esta amiga, Alicia, que trabajaba en cumplimiento normativo para servicios hipotecarios Roble Plateado. La misma compañía que estaba a punto de embargar la casa de los sueños de Raquel. Alicia no podía darnos información privilegiada. Pero podía asegurarse de que nuestra denuncia de fraude recibiera la atención que merecía. Y vaya que recibió atención. Resulta que cuando presentas una queja por fraude con suficiente evidencia como para enterrar a una pequeña ciudad, los bancos prestan atención. Roble Plateado lanzó una investigación interna completa sobre la originación del préstamo. Extrajeron cada documento, entrevistaron a cada empleado que tocó la solicitud y comenzaron a hacer preguntas muy incómodas, como ¿cómo calificó un coordinador de logística con un salario de $1,71,000 pesos para una hipoteca de casi 8 millones de dólares? Las matemáticas ni siquiera cuadran si le sumas mi excelente crédito en ese momento. Los bancos tienen estas pequeñas cosas llamadas razones de deuda-ingreso que evitan que la gente normal obtenga préstamos que no puede pagar. Aparentemente, mi alter ego ficticio ganaba suficiente dinero como para reírse de preocupaciones tan mundanas. ¿Y por qué la verificación de ingresos estaba impresa en papel membretado de una empresa que no existía? De hecho, busqué en Google el nombre de la empresa, Soluciones Logísticas Cúspide. 0 resultados. Ni siquiera un sitio web de relleno o una página en LinkedIn. Literalmente inventaron un negocio solo para defraudarme y obtener una propiedad. ¿Y quién diablos era ese notario que supuestamente atestiguó mi firma pero que había estado viviendo en Mérida durante 3 años? Cuanto más excavaban, peor se ponía la cosa para mi familia. Los documentos de ingresos falsos, la carta poder falsificada. El historial de empleo completamente fabricado. Era un fraude tan obvio que un ciego podría verlo. Pero aquí está mi parte favorita. ¿Recuerdan esas tarjetas de crédito que se abrieron a mi nombre? Resulta que Raquel las había estado usando como su cajero automático personal, ropa de diseñador, tratamientos de spa, sus estúpidos retiros de manifestación. Había acumulado más de $680,000 pesos en deudas en 3 tarjetas, todas a mi nombre, todo mientras publicaba sobre libertad financiera en las redes sociales. Los recibos eran una locura. $6. 800 pesos por algo llamado limpieza de energía Reiki. $3, 400 por terapia de agua infusionada con cristales.
Un cargo de $25, 500 pesos en un lugar llamado Retiro de Despertar Femenino Divino. Donde aparentemente pagas precios premium para sentarte en círculo y hablar sobre tus sentimientos mientras comes bocadillos orgánicos sobrevalorados. Jimena emitió un citatorio para obtener sus registros bancarios como parte de la demanda civil. Lo que mostraron fue hermoso. Raquel no solo estaba arruinada. Estaba desangrando dinero como una boca de incendios. Entrenadores personales. Coaches de vida, algo llamado terapia de sanación con cristales, que costaba $5, 100 pesos la sesión. Y mi favorito personal, un retiro de $119. 000 pesos llamado Manifiesta tu mentalidad millonaria. La mujer que no podía pagar su propia hipoteca estaba pagando más de 100.000 pesos para aprender a pensar como rica. Mientras tanto, cada uno de los pagos de la casa, hasta que dejaron de hacerlo, había salido de la cuenta de mis padres. Así que sacaron un préstamo a mi nombre, nunca me dijeron, lo pagaron ellos mismos hasta que se quedaron sin dinero. Luego dejaron que cayera en mora y me dejaron atascado con las consecuencias. La maldita audacia era asombrosa. Pero esperen, se pone mejor. Porque mientras Roble Plateado estaba haciendo su investigación, tuvieron que detener todos los procedimientos de embargo. Lo que significaba que Raquel podía seguir viviendo en la casa mientras averiguaban si el préstamo era legítimo o no. Así que, por supuesto, decidió que todo esto simplemente iba a pasar de largo. Siguió publicando en Instagram frases inspiradoras sobre capear las tormentas de la vida y mantenerse alineado con la abundancia durante tiempos difíciles. Incluso hizo todo un live de Instagram sobre cómo la energía negativa de los miembros de la familia puede bloquear tus manifestaciones. Sin un solo rastro de ironía. Siguió organizando sus pequeñas fiestas, noches de vino en las que ella y sus amigas, igual de delirantes, se bebían botellas de $500 pesos y hablaban sobre sus viajes. Incluso abrió un GoFundMe para gastos legales inesperados en el que se pintaba a sí misma como la víctima de un malentendido familiar. La descripción del GoFundMe era una obra maestra del delirio. Hola, almas hermosas. Como muchos de ustedes saben, estoy pasando por un momento difícil con un poco de drama familiar que está afectando mi situación de vivienda. Algunas personas no entienden el poder de la manifestación y la abundancia, y están tratando de usar tácticas legales para bloquear mis bendiciones. Cualquier apoyo será profundamente apreciado mientras navego por este difícil viaje. No estoy bromeando. Literalmente hizo un crowdfunding para pagar su defensa legal por cometer fraude contra su propio hermano, y hubo gente que donó. Aparentemente. Hay toda una comunidad de idiotas allá afuera que creen que la responsabilidad financiera es solo otra forma de pensamiento negativo. Ahí supe que seguía sin entenderlo. Creía que esto era solo otro lío que mami y papi iban a solucionar. Otro problema que desaparecería si lo ignoraba por suficiente tiempo. Estaba a punto de aprender cuán equivocada estaba. Porque Jimena había estado muy ocupada mientras Raquel manifestaba cómo librarse de las consecuencias. Jimena estaba armando un caso que haría llorar de alegría a los fiscales. Documentó todo, las firmas falsificadas, la comprobación de ingresos falsa, las solicitudes de crédito fraudulentas. Había entrevistado testigos, recopilado evidencia y preparado una demanda civil tan hermética que podría sobrevivir a una explosión nuclear. Pero el verdadero golpe final. También había enviado todo a la fiscalía. Porque el robo de identidad no es solo un asunto civil, es un delito grave. Y cuando robas casi 8 millones de pesos usando la identidad de otra persona, los fiscales tienden a tomárselo de manera personal. La denuncia penal procedió un martes. Para el viernes, Raquel tenía a 2 detectives en su puerta haciendo preguntas muy directas sobre fraude hipotecario y robo de identidad. Me enteré por qué me llamó sollozando, rogándome que hiciera que esto se detuviera. Dejé que se fuera al buzón de voz. Luego le puse el mensaje a Jimena mientras tomábamos un café. Ese sonido, dijo Jimena agitando su latte, es el sonido de las consecuencias. Que por fin la alcanzan. Yo sonreí. Apenas estábamos calentando motores. El caso penal avanzó más rápido de lo que esperaba. Resulta que cuando le entregas a los fiscales un caso ganado con más evidencia de la que saben qué hacer con ella, no pierden el tiempo.
La detective Martínez me llamó un lunes por la mañana. Profesional, directa, sin rodeos. Señor Reyes, hemos revisado la evidencia que proporcionó con respecto a la hipoteca fraudulenta. Nos gustaría que viniera a dar una declaración formal. El mejor lunes de mi vida. La comandancia de policía era exactamente lo que te esperarías. Luces fluorescentes. Café rancio y ese olor extraño que es una mezcla de desinfectante y desesperación. La detective Martínez me llevó a una pequeña sala de entrevistas y encendió una grabadora digital. Solo cuénteme qué pasó, me dijo. Desde el principio. Y así lo hice. La llamada telefónica del banco enterándome de la casa. El descubrimiento de los documentos falsificados. Raquel dándose la gran vida mientras mi crédito se incendiaba. Martínez tomó notas, hizo preguntas aclaratorias, asintió en todos los lugares correctos. Esto es bastante directo, dijo cuando terminé. Su hermana y sus padres cometieron múltiples delitos graves, robo de identidad agravado, fraude hipotecario, presentación de documentos falsos. La evidencia que usted proporcionó es abrumadora. ¿Qué pasa ahora? Terminamos nuestra investigación y presentamos el caso ante el Ministerio Público. Dadas las cantidades de dinero involucradas, estamos hablando de cargos serios. Su hermana podría enfrentar de 10 a 15 años si es condenada por todos los cargos. 10 a 15 años. Por un segundo, casi me sentí mal. Casi. Luego me acordé de la publicación en Instagram de Raquel de la semana pasada. Una selfie frente a su casa con la leyenda. Agradecida por la abundancia fluyendo hacia mi vida. Bendecida. Magia de manifestación. Los sueños se hacen realidad. El sentimiento de culpa desapareció. Mientras el caso penal se construía, el lado civil avanzaba igual de rápido. Jimena había presentado nuestra demanda la semana anterior. Y el actuario le entregó los papeles a Raquel y a mis padres el mismo día que aparecieron los detectives. Deberían haber escuchado el mensaje de voz que Raquel me dejó esa noche. Hablo de 6 minutos de sollozos desquiciados, amenazas. Viajes de culpa y lo que solo puedo describir como un colapso psicológico total. Estás destruyendo a nuestra familia. ¿Cómo le puedes hacer esto a tu propia hermana? Mamá está en el hospital por tu culpa. Papá está hablando de desheredarte. Esto es todo por un estúpido papeleo. Te odio. Te odio muchísimo. Lo guardé. Jimena dijo que era excelente evidencia de intimidación y acoso. Pero la verdadera diversión comenzó cuando el banco terminó su investigación. Roble Plateado no solo determinó que el préstamo era fraudulento, sino que se fueron con todo su arsenal. Exigieron el pago inmediato del saldo total más penalizaciones. Cuando eso no sucedió, qué sorpresa, ¿verdad? Aceleraron el proceso de juicio hipotecario y demandaron a Raquel y a mis padres por daños y perjuicios. Resulta que a los bancos realmente no les gusta cuando los conviertes en participantes involuntarios de un fraude hipotecario. ¿Quién lo diría? Raquel intentó refinanciar a su nombre. Su Mi-Score en el buró era de 531. Hasta las empresas de préstamos de día de pago se rieron de su solicitud. Intentó vender la casa. Pero esto es lo que pasa con las casas compradas con préstamos fraudulentos. El título de propiedad se vuelve todo un caos cuando se involucran los abogados. Ningún comprador legítimo la tocaría. Así que, hizo lo que la gente con derecho percibido siempre hace cuando la realidad golpea, dobló la apuesta. Contrató a su propio abogado. Algún abogadillo de plaza comercial que probablemente sacó su título en una caja de cereales. Este tipo tuvo el descaro de argumentar que yo había consentido implícitamente al préstamo por no monitorear mis reportes de crédito con la suficiente atención. Sí, claro. Que mi hermana me robara la identidad era de alguna manera mi culpa por no atraparla lo suficientemente rápido. Jimena lo destripó en la corte. Y cuando digo lo destripó, quiero decir que lo convirtió en carne molida legal. Presentó nuestra evidencia de manera metódica, profesional y con el tipo de precisión fría que hace que el abogado contrario cuestione sus decisiones de vida. El juez no se impresionó con el argumento del consentimiento implícito, ni con la defensa del desacuerdo familiar.
Ni con el testimonio lleno de lágrimas de Raquel sobre cómo ella honestamente creía que tenía permiso de usar mi crédito. Se impresionó aún menos cuando Jimena reprodujo el vídeo de GoFundMe de Raquel donde describía todo el asunto como un malentendido mientras estaba sentada en la casa obtenida de forma fraudulenta. Vistiendo un conjunto de yoga de $5, 100 pesos comprado con mis tarjetas de crédito robadas. Señorita Reyes, dijo el juez, la ignorancia no es una defensa para un fraude catalogado como delito grave, y este tribunal no reconoce la manifestación como una estrategia de planificación financiera legítima. Casi aplaudo. El fallo civil fue todo lo que habíamos pedido, y más. $4, 539. 000 pesos en daños y perjuicios, cubriendo el saldo del préstamo, honorarios legales, costos de reparación de crédito y daño moral, más intereses. Más una orden judicial permanente que impide a Raquel o a mis padres usar mi información personal de nuevo. El juez señaló específicamente que los daños por el daño moral estaban justificados dada la naturaleza deliberada y maliciosa del fraude cometido por miembros de la familia contra el demandante. Incluso el sistema legal reconoció que esto no fue solo un robo. Fue una traición en el nivel más profundo. Pero aquí está la parte hermosa. Los cargos penales aún estaban pendientes y eran muy serios. Robo de identidad agravado, fraude hipotecario, asociación delictuosa. Falsificación de documentos. El Ministerio Público hablaba de dar un castigo ejemplar. Raquel se enfrentaba a tiempo real en la cárcel, y por primera vez en su consentida vidita. Mami y papi no podían hacer un cheque para que todo desapareciera. La audiencia de remate estaba programada para el mes siguiente. Me aseguré de que Jimena me diera la fecha y la hora porque definitivamente iba a estar allí para verlo. La audiencia de remate fue todo lo que esperaba y más. Imagínense esto. Una sala gris del juzgado que olía a café viejo y sueños rotos. Raquel sentada en una mesa plegable barata con su abogado de descuento, vistiendo un saco blanco que probablemente costaba más que mi renta. Aferrándose a un vaso de Starbucks como si fuera un salvavidas. Me vio entrar y su rostro simplemente se desmoronó, como ver un castillo de arena siendo golpeado por una ola. Por una vez en su vida, no pudo fingir una sonrisa. Mis padres también estaban ahí. Luciendo como si hubieran envejecido 10 años en 2 meses. Mi papá no dejaba de fulminarme con la mirada. Como si esto de alguna manera fuera todo culpa mía. Mi mamá estaba haciendo esa cosa en la que aprieta su bolso y mira alrededor como si esperara que alguien la rescatara. Nadie iba a venir a rescatarlos. No esta vez. La abogada del banco era una mujer astuta de unos 50 años que parecía que desayunaba embargos hipotecarios. Expuso los hechos sin emoción. Pagos atrasados. Incumplimiento, documentos de originación fraudulentos, nulo intento de regularización a pesar de múltiples oportunidades. Luego Jimena se puso de pie. No tuvo que decir mucho. La evidencia hablaba por sí sola. Firmas falsificadas, comprobantes de ingresos falsos, robo de identidad. Fraude con tarjetas de crédito. Destruyó metódicamente cada argumento que el abogado de Raquel intentó hacer. Pero el momento que recordaré por siempre fue cuando el juez le preguntó a Raquel directamente, señorita Reyes. ¿Obtuvo el consentimiento explícito por escrito de su hermano antes de usar su identidad para asegurar esta hipoteca? Raquel abrió la boca, la cerró. Miró a su abogado, miró a mis padres, y finalmente susurró, ¿no? ¿Y realizó algún pago de este préstamo desde su propia cuenta? No. ¿Y está actualmente empleada con ingresos suficientes para mantener los pagos de la hipoteca? Pausa más larga. No. El juez asintió y tomó algunas notas. El remate hipotecario procederá según lo programado. La propiedad será vendida en subasta pública en 30 días. Por la presente, el señor Mateo Reyes queda liberado de toda responsabilidad en espera de la resolución del caso de fraude penal. Miró directamente a Raquel. Señorita Reyes, le sugiero encarecidamente que busque asesoría legal respecto a los cargos penales pendientes. Este tribunal ha visto suficiente evidencia de fraude deliberado para recomendar el enjuiciamiento con todo el peso de la ley. Raquel empezó a llorar. No con las lágrimas bonitas que usaba para manipular a la gente, sino con sollozos feos y desesperados.
Su vida perfecta de Instagram, literalmente. Estaba siendo subastada pieza por pieza. Mi papá intentó acorralarme afuera del juzgado. No tenías que hacer esto. Podríamos haber llegado a un acuerdo. Pudimos haberlo hecho, coincidí. Hace 18 meses, antes de que falsificaran mi firma y arruinaran mi crédito. Es tu hermana y yo soy tu padre. Eso no te impidió tirarme debajo del autobús por ella. Mi mamá ahora lloraba desconsoladamente. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Te criamos mejor que esto. La miré un buen rato. No, no lo hicieron. Me criaron para ser callado y agradecido mientras Raquel obtenía todo lo que quería. Me criaron para limpiar los desastres de los demás y no pedir nunca nada para mí. Pero, ¿sabes qué? No me criaron para ser un tapete. Raquel no había dicho ni una palabra durante todo este intercambio. Simplemente se quedó ahí con su caro saco, el rímel corriéndole por la cara, luciendo como si su mundo hubiera acabado. Porque de hecho así era. La casa se vendió en subasta 3 semanas después. Algún inversionista la compró por $6, 460,000 pesos. Una ganga. De verdad. Pero eso es lo que pasa cuando las propiedades tienen nubes legales encima. Raquel tuvo que ser sacada a la fuerza por la policía porque se había atrincherado adentro alegando derechos de ocupación. No estuve ahí para esa parte. Pero el amigo del primo de mi vecino subió el vídeo a TikTok. Se volvió viral a nivel local. Influencer sacada arrastrando de la casa de sus sueños embargada. Tuvo como 200,000 reproducciones. El juicio penal tardó 8 meses. Raquel se declaró culpable para evitar la prisión, pero aún así recibió 3 años de libertad condicional. 500 horas de servicio comunitario y antecedentes penales como delincuente grave que la seguirán para siempre. Mis padres recibieron 2 años de libertad condicional cada uno como cómplices. Del fallo civil. Todavía no he visto ni un solo peso. Raquel está en la quiebra. Mis padres vendieron el departamento en el que pensaban jubilarse para pagar a los abogados. Y, la verdad, no puedes sacarle sangre a una piedra. Pero está bien. Nunca esperé cobrar. Obtuve algo mejor que el dinero. Recuperé mi vida. Mi puntuación en el buró de crédito volvió a subir a 720. Compré un pequeño departamento el mes pasado. Nada lujoso, pero es mío, está a mi nombre. Con una hipoteca que de hecho puedo pagar. Ya duermo en una cama de verdad. No en un colchón en el piso. Tengo un sillón también. Incluso me di el lujo de comprar una de esas cafeteras elegantes. Raquel. Lo último que supe fue que estaba viviendo con unos tipos que conoció en sus clases de responsabilidad financiera dictadas por el tribunal. Borró todas sus redes sociales después de que el asunto de TikTok se volviera viral. Probablemente fue lo mejor. Mis padres intentaron acercarse para mi cumpleaños. Enviaron una tarjeta sobre sanar heridas familiares y el perdón. La tiré a la basura sin abrirla. Algunas heridas no sanan. Parte del perdón no se gana. Pero esto es lo que nunca esperé, ya no estoy enojado. Ni amargado, ni resentido, solo libre. Libre de sus dramas, de su manipulación, de su expectativa de que siempre estaría ahí para limpiar sus desastres. Publiqué esta historia en un foro de asesoría financiera hace unos meses de forma anónima. Obviamente, estalló. Cientos de comentarios de personas con historias similares, padres que destruyeron el crédito de sus hijos, hermanos que cometieron fraude, familias que enseñaron la vergüenza en lugar de la responsabilidad. Esa fue la verdadera victoria. No la demanda, no los cargos penales, ni siquiera ver a Raquel siendo arrastrada fuera de su casa por la policía. Fue darme cuenta de que no estaba solo. Y tampoco lo estaban todas esas otras personas que habían sido usadas y manipuladas por sus propias familias. A veces la mejor venganza no es la destrucción. Es simplemente negarse a seguir siendo una víctima. De hecho, olviden eso. A veces la mejor venganza es la destrucción y negarse a ser una víctima.